Buenas noches tengan todos. Gusto de vernos de nuevo aquí, reunidos en este lugar que se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. En esta noche nosotros vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer allí dos versículos que se van a convertir en el timón de nuestra presentación en esta noche. Para abundar un poquito sobre el libro de poemas, mi esposa va a estar afuera atendiéndolo y la aportación del libro, el valor intelectual del libro son $10. El libro contiene 105 poemas y esos 105 poemas han sido escritos a través de toda mi vida. Los poemas románticos que están ahí están inspirados el 90% en ella, los otros son ideas prestadas de alguien. Hay algunos poemas que los escribí para las esposas de los soldados que me pedían, escríbame un poema para decirle algo bonito a mi esposa. Hay un poema que se encuentra allí que se llama Cartas y Esperando tu carta, se llama ese poema. Y lo escribí desde Corea para un soldado que quería escribirle a su esposa que vivía en Ciales. Así que cuando usted lea ese poema ya sabe lo que hay detrás del poema. En esta noche quiero volver de nuevo a la Biblia ahora y leer con ustedes los capítulos o los versículos 12 y 13 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Pero a todos los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos nacieron no de sangre, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo de un varón, sino de Dios. Estos versículos recogen un nuevo Génesis. Nosotros en esta noche nos vamos a tratar de ver quiénes son los que les recibieron. Hay 5 frases importantes, o por lo menos 4 frases importantes que yo quiero destacar en esta noche de estos versículos. La primera frase es los que les recibieron. ¿Quiénes son esos que les recibieron? Lo vamos a poner bajo un question mark, o bajo un signo de interrogación, y vamos a ver quiénes fueron los que le recibieron. Cuando hablamos de los que le recibieron, esos que le recibieron son precisamente un gran grupo que se encuentra en el Evangelio de Juan. Deben estar ahí, deben mencionarse. Hay un gran grupo que son anónimos, son precisamente nombres anónimos. No sabemos en realidad cuánta gente creyó en el Señor Jesucristo. Pero los que les recibieron, esos que les recibieron, son precisamente el objeto de nuestro estudio en esta noche. La segunda frase importante en estos versículos es los que creyeron en su nombre. La tercera frase es, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y la cuarta frase es, nacieron de Dios, no nacieron de voluntad de varón. ¿Qué nos está diciendo estos versículos? Estos versículos están dentro del pequeño relato que se encuentra desde el versículo 6 hasta el versículo 13, donde dice que hubo un hombre que vino a dar testimonio. Él dio testimonio, se convirtió en testigo, y su testimonio fue para que creyesen en la luz por medio de él. Para que creyesen en la luz, no para que creyesen en él, sino para que creyesen en la luz por medio de él. El ministerio de Juan el Bautista, que es a lo que se refiere aquí, es un ministerio precursor, un ministerio que se adelanta al ministerio de Jesús y que tuvo el privilegio de abrirle el camino, de esparcir, como decía la profecía, de ensanchar el camino del Señor. Precisamente él mismo cita esos versículos y dice que fueron para expandir, para ensanchar, abrir el camino del Señor, como se le hace a toda una majestad, a todo
un Señor que viene precisamente a visitar. Y Juan tuvo el privilegio de abrir ese camino para el Señor Jesucristo o para el Hijo de Dios. Juan dice que él vino a dar testimonio de esa luz. Vamos a estudiar más adelante esos 4 testimonios que él dio. Los que le recibieron son un gran grupo que se encuentran en el Evangelio de Juan. ¿Qué es recibir al Hijo de Dios? Juan fue el primero en recibirlo. Juan el Bautista estaba en un lugar bautizando gente. No se esperaba la visita, no sabía cuándo el Hijo de Dios venía a visitarlo, pero sí él sabía que cuando el Hijo de Dios se presentara, él iba a ver una señal, la señal del Espíritu Santo reposar y quedarse sobre él. Esa era la señal. Pero él no sabía cómo lucía, cómo parecía el Hijo de Dios. No tenía una descripción de la apariencia del Hijo de Dios, excepto solamente una señal que se le había dado. No sabemos dónde Juan recibió todas estas instrucciones, desconocemos. Lo que sabemos es que durante un tiempo estuvo en el desierto, vivía en lugares apartados, deshabitados, se alimentaba de miel y langostas silvestres, o sea, un tipo de insecto. Y este hombre que vivía ascéticamente, o sea, en forma ascética, apartada del resto de la población, no tenía quizás mucha cultura para hablar esto en público. Sin embargo, este hombre fue elegido con todas sus limitaciones para poder hablar acerca del Hijo de Dios. Estaba predicando junto a las aguas del Jordán, cuando en un momento dado se acercó un simple judío. Y a ese simple judío el Espíritu de Dios le notificó a Juan: este es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista no tardó en señalarlo. Delante de todos los que estaban allí, Juan señaló a ese simple judío común y corriente. Según la profecía, Jesús no tenía apariencia atractiva ninguna. Según la profecía de Isaías, decía: como raíz de tierra seca, sin hermosura, para que viéndolo no lo deseemos. Para que cuando sigamos al Hijo de Dios, lo sigamos por el contenido que hay en él y no por la apariencia física. Algunos de los que siguieron a Jesús, de los que le recibieron, siguieron a Jesús por los panes y los peces. Se acercaron a Jesús por lo que Jesús representaba socialmente. Pero Juan el Bautista, su primer señalamiento sobre el Hijo de Dios era que el Hijo de Dios era el Cordero. El Cordero. Juan está haciendo referencia al sistema de sacrificios. Al sistema de sacrificio donde usted ofrecía un cordero por el perdón de sus pecados. Usted pedía perdón por los pecados, ponía la mano sobre ese animal, le daba muerte a un animal inocente que no tenía que ver nada con la culpa ni el error suyo, pero moría en su lugar. Y ahora Juan dice en su primer señalamiento: este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Él quita el pecado del mundo. En este caso no podíamos nosotros poner las manos sobre el Salvador. No podíamos quizás darle nosotros mismos muerte. El sacrificio de Jesucristo se realizó de otra manera. Pero estaba tipificado en ese Cordero que Juan finalmente dice que este es el Cordero de Dios, no el que está en Jerusalén, que se ofrece a las 9 y a las 3 de la tarde. Este es el Cordero de Dios que anda caminando aquí, y hoy yo tengo, dice Juan, el privilegio de bautizarlo. Juan se resistió por algún momento en bautizar a Jesús, pero finalmente nosotros sabemos que finalmente lo bautizó. Este que le recibió, Juan el Bautista, es el primero en recibir a Jesús. Lo recibe sin conocerlo. No tuvo que recibir una descripción. Jesús no vino donde él y después que vio a Jesús dijo: sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, déjame creer en ti, yo te recibo como el Señor de mi vida.
Juan dio 4 testimonios acerca de Jesús. Este es el Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios, este es el novio y este es Dios. Lo llamó Señor, lo llamó Cordero, lo llamó novio, lo llamó dueño de todas las cosas. Desde el primer momento le dio el título que se merecía, que se merecía. Yo tuve un comandante que tenía 36 años cuando yo tenía 52. Yo era el capellán de él era el teniente coronel, yo era capitán para ese entonces. Pero todos los días que nos encontrábamos a ese jovencito, yo tenía que saludarlo y decirle, Sir, how you doing? Señor, llamarlo Señor. Llamarlo Señor a pesar de que es más joven que yo. Yo lo llamaba Señor por el rango que tiene. Bueno, Jesús podría parecer más joven que Juan el Bautista. Jesús, de hecho, era más joven que Juan el Bautista unos meses. Pero Jesús no tenía que ser llamado por la edad. Él era el Señor, la majestad de los cielos, encarnada en la persona de Jesús de Nazaret. Juan reconoció ese señorío y ese poder, y lo primero que hace es que lo llama Señor. Lo llama Señor. Eso está registrado en el versículo 23 del capítulo 1, donde dice, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y él utiliza el Antiguo Testamento para autentificar lo que él está diciendo y el título que le está dando al Señor Jesucristo. El segundo que le recibió es un grupo de discípulos, los primeros discípulos de Jesús. Uno de ellos era discípulo de Juan el Bautista, Andrés. Juan el Bautista lo señaló, este es el Cordero de Dios. Y 2 de esos discípulos se fueron detrás de Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Jesús le dijo, ven y ve. Ven a hacer una invitación. Esa frase en el Evangelio de Juan es equivalente a ven a creer. Es muy importante. Ven y ve. Y entonces, cuando les dice ven y ve, Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, Andrés se quedó, el otro discípulo no sabemos si se quedó. Aparentemente no le gustó mucho lo que Jesús dijo esa noche, porque Andrés pasó la noche con Jesús y en solo una noche, al otro día, Andrés se fue a su casa y le dijo a su hermano Simón Pedro, hemos encontrado al Mesías. ¿Cuánto tú necesitas para descubrir que el Hijo de Dios es la majestad de los cielos? Dime, ¿cuánto tú necesitas? ¿20 estudios bíblicos? ¿28 doctrinas escritas en un libro? ¿Cuánto tú necesitas para tú reconocer que Jesús de Nazaret, el histórico Jesús de Nazaret, que vivió y caminó por las calles de Jerusalén, es el Hijo de Dios encarnado? ¿Cuánta historia se necesita? ¿Cuántas evidencias se necesita? Andrés tuvo solo una noche con Jesús y en esa sola noche dijo, este es el Mesías. Ven, hemos encontrado al Mesías, le dijo a su familia. Simón Pedro fue a ver inmediatamente y Jesús tuvo un encuentro con Simón Pedro y lo hizo también su discípulo. Felipe es otro que se encuentra con Jesús y que recibió también a Jesús. La historia de Pedro es una historia sumamente interesante, muy linda. Pedro recibió a Jesús, pero tuvo que luchar durante 3 años, mucho, con esa naturaleza que traía, con ese carácter mal formado por la cultura, los conceptos, la familia y otras tantas cosas más que habían afectado y formado su vida. Jesús tuvo que reformar a Pedro. Jesús tuvo que tomar a Pedro y dominarlo de varias maneras. En el Evangelio de Juan, Pedro no es el que confiesa que Jesús es el Cristo, es María la que confiesa eso. María y Marta, son 2 mujeres aquí las que confiesan eso. Pero Pedro acepta y dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Ese es Pedro. Mire, ahora Felipe es otro que recibe a Jesús. Felipe tiene un ministerio precioso.
Desde el momento en que conoció a Jesús, hizo varias preguntas, pero sus preguntas tenían que ver todas con conocimiento, con alcanzar conocimiento. Jesús le extendió una visita a Felipe, le dijo, ven, sígueme. Y finalmente él lo siguió. No hay cuestionamientos de parte de Felipe, no preguntó más nada. Solamente se lo dijo a Natanael. Natanael sí cuestionó. Y Natanael dijo, ¿y de Galilea puede salir algo bueno de ese barrio de mala muerte? ¿Tú crees que en ese lugar se formaría un profeta? Fíjese que Natanael, un hombre muy inteligente y muy capaz, conoce el impacto que ejerce la cultura sobre la gente. Conoce el impacto que ejercen los pueblos, las costumbres y la familia sobre la gente. Y dice, si todo lo que se arremolina en ese lugar tiene conceptos bajos, tienen una baja moral, tienen una reputación de baja moral, ¿tú crees que se puede formar un profeta en ese lugar? Pero permítame decirle que cuando Dios se dispuso a salvar a esta tierra, regresarla de nuevo al concilio celestial, cuando Dios se propuso eso, Dios hizo un plan que iba a tener lugar en la parte más afectada de la tierra afectada. Y empezó precisamente por lo más bajo. Y la Biblia dice eso, Colosenses, cuando Pablo habla acerca de Jesús, de su humillación, dice que se humilló hasta la muerte de cruz. Su frase indica que fue hasta lo máximo, hasta lo más bajo, hasta no pudo bajar más. Dios, cuando se propuso salvar a la raza humana, bajó todo lo más que pudo para salvar y empezó desde 0 hasta 10 para salvar a la raza humana. Natanael, en síntesis, empezó a preguntarle a Felipe si de ese lugar podía salir algo bueno. Finalmente Jesús lo impresionó cuando le dijo, yo te vi. Lo llamó por el nombre, por su nombre. Y finalmente le dijo, usted es un varón seriamente comprometido, usted es un verdadero israelita. Estaba seriamente comprometido. Y Natanael se acercó finalmente a Jesús y aceptó que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hizo esa declaración. Nicodemo fue otro que recibió a Jesús. Nicodemo, un príncipe, élite, de la élite judía. Un hombre que no tenía necesidad de juntarse con Jesús, si de dinero o de posición se trataba. Pero Nicodemo descubrió en la conversación con Jesús que el problema de Nicodemo no era ni dinero, el problema de Nicodemo no era posición económica ni posición social, el problema de Nicodemo era un problema espiritual. Y el espíritu hay que atenderlo como se atiende la mente y como se atiende el cuerpo. Quien no atiende el espíritu está descuidando la parte más importante de su vida. Porque del espíritu, del corazón, de adentro, es donde emanan todos los pensamientos, todas las actitudes y todos los conceptos que nosotros finalmente tenemos. De la abundancia del corazón, habla la boca. El espíritu hay que cuidarlo. Nicodemo descubre que el espíritu hay que cuidarlo. Pero escuche ahora, Jesús le dice que hay que nacer de nuevo. Y él le dice, pero ¿cómo se nace de nuevo? Jesús le dijo, sencillo, se nace de nuevo del agua del espíritu. Escuche bien, hay que hacer una corrección en la traducción. Jesús no le dijo, hay que nacer del agua y del espíritu. Jesús le dijo, hay que nacer del agua del espíritu, que son dos cosas diferentes. Cuando Jesús le dijo, se nace del agua del espíritu, ¿de qué Jesús está hablando? Jesús está hablando de Ezequiel capítulo 36. De eso está hablando Jesús. El versículo que nosotros leímos aquí, Ezequiel capítulo 36, que lo voy a leer para los amigos que nos están escuchando a través de la radio y que nos van a escuchar más tarde a través de los videos grabados. En Ezequiel capítulo 36, versículo 24, os tomaré de todas las naciones, os juntaré de todas las tierras, os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Agua limpia. ¿Qué es esa agua limpia de la que la profecía de Ezequiel está hablando? Esa agua limpia la contiene solamente el Hijo de Dios. Él se lo dijo a la samaritana. Le dijo a la samaritana: si tú tomas del agua que yo tengo, no de la que tú vienes a buscar aquí, la que yo tengo. Jesús se autodeclaró la fuente de la única agua que puede limpiar el espíritu. Gloria a Dios. La única agua que puede limpiar el espíritu es el agua de la palabra de Dios. Es la palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Jesús mandó y existió, dijo y fue hecho: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Vete, lávate en el estanque de Siloé. Se fue, se lavó en el estanque de Siloé, recobró la vista. ¿Quién te dio la vista? Yo no sé, solamente me dijo que me lavara, yo me lavé y recobré la vista. Gloria a Dios. El agua que Él tiene, el agua que Él tiene, limpia de las inmundicias, limpia de los ídolos, nos limpia de adentro para afuera. Hay gente que se ha bautizado y han seguido siendo las mismas personas que eran anteriormente. No han cambiado nada. Su nombre ha sido escrito en la iglesia. Su nombre se encuentra como miembros de iglesia, pero no han obrado un cambio, porque alguien le dijo, o porque ellos mismos entendieron que lo único que necesitaban era lavarse por fuera. Pero el llamado que se hace aquí en la palabra de Dios y que yo hago en esta noche en nombre de Dios es a recibir el bautismo del agua que transforma el espíritu. El agua que solo Jesucristo tiene, que el Hijo de Dios posee. Para eso usted tiene que asociarse con Él. Para eso usted tiene que llamarlo a Él. Usted tiene que invocar su nombre. Usted tiene que arrodillarse ante esa majestad. Para eso usted tiene que desarrollar la conciencia de que el Hijo de Dios está aquí parado al lado mío y yo estoy ante su presencia. Hasta que no se desarrolla esa mentalidad del señorío de Jesucristo, de que Él está, yo estoy ante su presencia. Moisés vivió, existió, dirigió un pueblo como viendo al invisible. Hay que desarrollar esa mentalidad, esa conciencia. Moisés tenía 2 tablas de piedra que se las dio a Aarón, y para saber lo que estaba escrito allí tenía que preguntarle a Aarón, porque Aarón fue y las metió dentro del arca. Y esas tablas de piedra nadie tenía acceso a ellas. Estaban allí adentro. Así que no era por leer, ni por escribir, ni por conocer. Era por una relación personal de existencia. Dios existe y está a tu lado. Y está a tu lado. Tú tienes que sentirlo y descubrirlo. Ahí que está a tu lado. Nicodemo finalmente entendió. Tú eres maestro de Israel y tú no sabes estas cosas. Tienes que aprender, le dijo Jesús, tienes que aprender y tienes que nacer del agua del Espíritu. Dentro de ti tiene que haber un cambio de prioridades, un cambio de valores, un cambio de conceptos. Tiene que haber un cambio, y ese cambio lo obra solamente cuando Jesucristo se convierte en la prioridad de tu vida. Nicodemo vino de noche. Necesitaba una recreación. Finalmente, la luz que Jesucristo esparció sobre él, las palabras que le dijo lo sacudieron de tal manera que se vio obligado a revisar su vida de nuevo. La primera Pascua en Jerusalén, muchos creyeron en Jesús. No sabemos cuántos creyeron en Jesús, ni sabemos los nombres de ellos tampoco. Pero una gran cantidad de judíos, según el capítulo 2, 23, creyó en el Señor Jesús. La mujer samaritana y los samaritanos. De la mujer samaritana no voy a abundar mucho porque voy a hablar de eso más tarde en otra predicación.
Pero esta mujer, Jesús la encontró en el momento más crítico de su vida, en el momento en cuando ella tiró al suelo sus valores y sus principios y decidió vivir consensualmente con un hombre que no era su marido. ¿Cuántos hoy día en nuestra sociedad se ha convertido en algo popular el matrimonio consensual? Vamos a vivir un rato, si nos va bien, pues entonces nos casamos, ¿ve? Y entonces después de 3 o 4 años casados, durmiendo juntos, que ya no tienen ni entusiasmo por su vida íntima, de momento él la llevó a un restaurante y le enseñó un anillo de oro. Y ella se emocionó porque él le está prometiendo matrimonio. Usted sabe que las estadísticas dicen que los matrimonios que empiezan consensualmente duran muy poco. Las estadísticas dicen que duran muy poco ese tipo de matrimonio. Y una vez que se ven en una relación legal, donde hay unas obligaciones legales, que si me divorcio tengo que pagar, tengo que hacer esto, tengo que dividir y tengo que ver acá, el entusiasmo del matrimonio que tenían primero desaparece porque la relación era primero una relación de amantes, sin responsabilidad, mucha, ¿ve? Y entonces ahora la vida de ellos cambia totalmente. La mujer samaritana había tirado a un lado sus valores y sus principios. Jesús la encontró en ese momento cuando vivía con el 6º hombre y Jesús se convirtió en el 7º hombre en la vida de ella. Ella lo recibió y al recibirlo, otros samaritanos recibieron también al Señor Jesús por ella. Los galileos recibieron a Jesús, cientos de galileos recibieron a Jesús. El oficial del rey y toda la casa del oficial del rey recibieron al Señor Jesús cuando le preguntó: ¿a qué hora fue que fue sanado el siervo mío? ¿A qué hora fue? A tal hora. A esa misma hora fue que el Hijo de Dios dijo la palabra: vete, tu siervo se encuentra sano. Y a esa misma hora él comprobó que Jesús, o sea que el siervo se había sanado. Y toda su casa creyó en él. Creyó a través de un milagro. Esto es bien importante. Creyó a través de un milagro. Los milagros tienen una razón de ser. Por eso la palabra evangelística y el esfuerzo evangelístico tiene que ir acompañado de milagros. Si no va acompañado de milagros, es un programa cojo. Es un programa que no tiene, le falta algo. Porque la mano sanadora de Dios y restauradora de Dios tiene que tomar a algunos de ustedes, sanarles ciertas condiciones primero, impresionar sus corazones para hacerlos mirar hacia la cruz del Calvario. Y por lo tanto, milagros y prodigios tienen que ser hechos en medio de las campañas evangelísticas que hacemos, llamando a los pecadores a la reconciliación con Dios. Tienen que ser hechos. Eso es parte del proyecto evangelístico que Jesús estableció sobre la faz de la tierra. El paralítico de Betesda estaba allí hacía 30 y tantos años esperando que el ángel moviera el agua. Usted sabe que yo estuve en ese estanque de Betesda. ¿Usted sabe lo que es ese estanque? Eso mismo, un estanque. Esos son las aguas de lluvia de toda la ciudad, van a parar a ese hueco allá abajo. Y cuando me bajaron allá, que bajaron al grupo de pastores, estábamos en New Jersey cuando eso, y bajaron al grupo de pastores allá, habían 3 palomas muertas flotando sobre el agua. Porque las palomas se meten ahí abajo buscando algo y a veces no pueden salir, se cansan, cayeron al agua y ahí se ahogaron. ¿Usted sabe qué era lo que movía el agua cuando él dice estaba esperando un ángel que la moviera? Esas aguas venían corriendo de diferentes lugares. Posiblemente era una rata, una lagartija, una piedra que cayó. Esa era la superstición. Jesús lo miró en su miseria, esperando que alguien moviera, que algo moviera el agua. Y le dice: ¿quieres ser sano? No tengo quien, no te estoy preguntando eso, le dijo Jesús. Jesús era claro en sus cosas. No te estoy preguntando eso. Y finalmente cuando le dice lo que es, entonces Jesús le dijo: levántate. Le dio 3 órdenes. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ese día la Biblia dice que era ¿qué? Era sábado. Ese día era sábado. ¿Qué hacía Jesús caminando por la ciudad en sábado? Pues su obra. Porque él le dijo a los fariseos ahí: el Padre obra en sábado y yo también obro en sábado. Yo me dedico
a buscar a los hijos de Dios y a reconciliarlos. Escuche esto ahora. Yo doy gracias a Dios, por eso yo no he podido, yo he estudiado soy graduado de universidades no adventistas, al igual que el pastor aquí. Yo no he podido ser de otra religión que no sea adventista del séptimo día, porque para mí el sábado no es negociable. Para mí eso no es negociable. Usted sabe, porque, escuche bien esto, porque el sábado en la Biblia no va perdiendo importancia, sino ganando importancia. Y a través del estudio de la Biblia usted se da cuenta que cada vez se le añadía un nuevo simbolismo. Primero, en la ley era un recordatorio de la creación. En Deuteronomio, cuando se repite la ley, es un recordatorio de la libertad, porque acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto y yo Jehová te saqué con brazo fuerte y mano extendida, por eso yo Jehová te mando que guardes el día de reposo. Y ahora en el Nuevo Testamento, escucha ahora bien, en el Nuevo Testamento, mi salvación, mi deuda del pecado, se pagó en sábado. Jesús murió el viernes, antes de la puesta del sol, y el único día completo que pasó en la tumba fue el sábado, de puesta de sol a puesta de sol. El viernes un pedacito, del domingo otro pedacito, pero el único día completo en la tumba fue el sábado. Y la Biblia dice que sin muerte, sin sangre, no hay remisión de pecado. Si la muerte de Cristo es mi redención, la paga de mi pecado se saldó en ese día glorioso, sábado santo del Señor. Porque Dios no cesa, está comprometido en salvarme y me salvó en ese día glorioso. Él pudo haberlo hecho viernes. Hay tradiciones que quieren mover ese sacrificio para el miércoles, para el jueves, para el domingo, pero no hay forma de moverlo. Ese sacrificio, esa muerte fue en sábado, permaneció muerto en sábado. Y su muerte es mi redención. El sábado para mí, cada vez que llega, es la señal, es la oportunidad que yo tengo de celebrar que yo soy libre en el Señor Jesucristo, que yo no le debo nada al enemigo y tampoco tengo deuda con Dios. ¿Qué le parece eso? Ahí nadie dijo amén. Tampoco tengo deuda con Dios, porque Cristo la pagó. Gloria a su nombre. Cristo pagó esa deuda. La multitud de Tiberias se arremolinó junto a Jesús, muertos de hambre, cansados, y Jesús multiplicó el pan y los peces. Y cuando vieron comida, que sobraron 12 cestas, dijeron: este es el hombre que nosotros necesitamos para que nos alimente sin trabajar. Y lo buscaban, dice la Biblia, por los panes y ¿qué? Y los peces. Lo buscaban por los panes y los peces. Hay un himno glorioso que dice: a Dios sea la gloria. ¿Ha oído ese himno? A Dios sea la gloria. Yo quiero cantarlo con ustedes para darle la gloria al Hijo de Dios en esta noche una vez más. Y usted se lo sabe de memoria. Me preguntaron que por qué no lo ponemos en la pantalla. No, yo quiero que lo cante de memoria. Vamos a cantar. A Dios sea la gloria, Él el Creador. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. A ensalzar a Jesús,
Alabad a Jesús, ese buen Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo del mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Los guardias creyeron en Jesús. Otros en Galilea creyeron y le recibieron. Algunos judíos fariseos recibieron a Jesús. Uno de las conversiones más significantes fue el de la mujer adúltera. El caso de la mujer adúltera, que no voy a hablar de él, sino en esta noche solo voy a mencionar algunas cosas. Jesús, escuche esto, Jesús estaba tranquilo, lo vinieron a molestar. Esta mujer, dice, la hemos tomado en el acto mismo del adulterio. Escuche esto, se la trajeron como la encontraron. La sacamos del acto mismo del adulterio y se la trajeron avergonzada. Pero ¿dónde estaba el hombre que estaba con ella? Ah, el tipo como que era invisible, ¿verdad? Sí, bueno, ya usted sabe la poca vergüenza de esta gente en ese tiempo. Le trajeron solo a la pobre mujer. Se la tiraron allí y cuando la tiraron en el suelo, bueno, Moisés dice que estas prostitutas, estas mujeres que duermen con los hombres ajenos, este mal no se acaba si no es solamente con la pena de muerte. Permítame decirle que el adulterio estaba penalizado con pena capital, la pena de muerte. Moisés dice que estas cosas hay que eliminarlas, estas mujeres hay que eliminarlas. ¿Qué tú dices? Y entonces Jesús no dijo nada, ¿qué voy a decir? Se quedó tranquilo. Y ellos siguieron insistiendo y Jesús empezó a escribir en el suelo algo que todavía no sabemos qué fue lo que escribió. Pero fue tan convincente lo que escribió que todos se fueron del lugar, desde los jóvenes hasta los más viejos. ¿Y qué fue lo que escribió allí? De hecho, por ese incidente sabemos que Jesús sabía leer y escribir. Porque no hay otra evidencia en la Biblia de que él sabía leer y escribir. Bueno, sí, leer porque se paró en la sinagoga a leer, pero escribir, pues, sabemos que sabía escribir, escribió algo legible para todo el mundo allí. Jesús escribió una información altamente privada. Y esa información altamente privada existe solamente, tan acusadora, tan acusativa, existe solamente en los récords del cielo. Solo Dios posee información tuya y mía tan convincente que nos desautoriza a juzgar a los demás. Nos desautoriza. Y Él, solamente para confrontarlos con su propia vida, se puso su toga de juez por un momento, entró a los récords del cielo, sacó de los archivos del cielo información que va a ser divulgada en el juicio final, se adelantó un poquito y le escribió un chin nada más en el suelo y le dijo: mira lo que yo tengo aquí de todos ustedes. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y cuando leyeron en el suelo algo que los inculpaba, se fueron. Jesús no dejó que la mujer leyera lo que estaba escrito. No hay evidencia de que ella lo haya leído. Solo Jesús le preguntó: ¿dónde están tus acusadores? Ella notó que se habían ido del lugar, se fueron del lugar. Lo que Jesús escribió esparció a todo el mundo y lo sacó de aquel sitio. Finalmente quedó la mujer adúltera y el único que podía lanzar la piedra. ¿Qué peligro tenía esa mujer? El único que podía lanzar la piedra era él. Y ella no lo sabía. Ella se quedó con el enemigo número uno allí. Pero Jesús no había venido a esta tierra a condenar a los condenados. Yo me río de los jueces que le echan 7 perpetuas a un hombre. Bueno, eso es un tecnicismo de ley. Pero 7 perpetuas. Una cumplirá apenas. Pero 7 perpetuas.
La Biblia dice que Él no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, aunque Él podía condenarla, no la condenó. Le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Porque yo no me puedo incluir en ese grupo. Se fueron, dijo ella. Se fueron. Y Jesús le dijo, y no me voy a incluir en ese grupo. Vete, mujer, y no peques más. Yo tampoco te condeno. ¿Qué encuentro más hermoso y más lindo? Algunos dicen que esa mujer era María de Magdala. Bueno, se puede decir que sí, algunos dicen que no. Algunos judíos creyeron en él, fariseos creyeron en Jesús. Uno de los últimos convertidos del fariseísmo fue el apóstol Pablo. Bueno, hubo otra conversión que le recibió, que fue el ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento, a Jesús se le ocurre escupir en el suelo. ¿Usted cree que con un poquito de saliva podía haber hecho barro suficiente para ponerle sobre los ojos? Jesús tuvo que haber escupido algunas cuantas veces. Hizo una pelota de barro y lo acusaron, tú andas haciendo barro en sábado. Y permítame que de hacer barro en sábado era una ofensa para el judío, porque les recordaba los 400 años en que Egipto los tuvo haciendo barro, incluyendo los sábados. No podemos hacer barro, no podemos traer ese pasado para nosotros. Y Jesús hizo un poco de barro para acordarle su esclavitud. Se lo puso en los ojos a ese hombre, vete, lávate, fue y se lavó. Finalmente usted sabe la historia, una historia preciosa, donde él le dice, vete, lávate en el estanque de Siloé, en el estanque del que ve. Lázaro y María y Marta creyeron a Jesús, recibieron a Jesús, pero los riesgos de recibir a Jesús eran grandes. Lázaro recibió a Jesús, Lázaro se murió y 4 días más tarde, después de muerto, a Jesús le notifican que Lázaro está enfermo. Así que Jesús se tardó más de 7 días aproximadamente en llegar allí, porque cuando se lo dijeron él estaba vivo todavía. Cuando Jesús llegó tenía 4 días de muerto. Cuando Jesús se presentó a la tumba de Lázaro y lo llama por su nombre, llamó a Lázaro por su nombre, Job, que había dicho en el capítulo 14 de Job, versículo 14 en adelante, el documento más antiguo de la Biblia, Job, que había dicho, había hablado de la resurrección, tú llamarás y yo te responderé. Cuando ahora Jesús se presenta a una tumba y dice, Lázaro, dice que a gran voz gritó, Lázaro, sal fuera. Y el cuerpo de Lázaro envuelto, no me diga que caminó, no me diga que anduvo hasta la puerta. El cuerpo de Lázaro se levitó en el aire y llegó hasta allí levitado, porque estaba envuelto todavía, amarrado de pies y manos, dice el relato bíblico. Y lo trajo así, una momia. ¿Usted sabe lo que es ver un muerto salir así, pararse así? ¿Usted sabe cómo estaba toda esa gente corriendo ahí? Y algunos escondidos detrás de la piedra a ver qué era lo que pasaba. Entre la curiosidad y el miedo, a ver qué era lo que pasaba. Y cuando finalmente lo desataron, el muerto no hedía. Como en el video de Michael Jackson, de Thriller, que los muertos salen de la tumba todos terroríficos, con los ojos colgando, muchos gusanos y todos putrefactos. Eso es la opinión de Hollywood acerca de la resurrección. Pero la resurrección que nosotros tenemos prometida en la Biblia es en plenitud de gloria. Porque el Hijo de Dios no hace cosas a medias. El Hijo de Dios restaura todas las cosas y la muerte no será más. Sorbida es la muerte con victoria. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y ahora Lázaro, cuando resucitó, lo desvistieron, tuvieron que haberle puesto ropa prestada allí porque a ellos los entierran desnudos y entonces envueltos en unos paños solamente. Así que con los poquitos trapos que quizás pudieron usar de allí mismo, se lo trajeron para la casa. Pero Lázaro, escuche ahora, Jesús no le hizo ningún favor a Lázaro cuando lo resucitó. De hecho, Jesús lo dijo. Jesús dijo, la muerte de Lázaro
esto no es para muerte, es para gloria de Dios. Esto es un plan de Dios que Dios va a utilizar para dar una lección aquí. Porque cuando Lázaro resucitó, primero tenía problemas. Después de resucitar, ahora que en realidad tenía problemas. Porque lo andaban buscando para matarlo. Jesús lo que hizo fue meterlo en problemas. Lo metió en serios problemas porque lo andaban buscando para matarlo a él y al que lo resucitó. Lo querían matar. Y el pobre Lázaro ahora tenía que... De hecho, Lázaro se volvió a morir. Porque si no, todavía lo tuviéramos por ahí en el Museo del Cairo o en Jerusalén. ¿Ve? Lázaro se tuvo que volver a morir. Era para la gloria de Dios. Era para mostrar el poder que habita en el Hijo de Dios. Y por eso se paró frente a la tumba y dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. El Hijo de Dios, asóciate con Él y tendrás paz, dice el libro de Job. Gobernantes creyeron en Jesús. Los políticos no son inaccesibles al Evangelio. Los gobernantes creyeron en Jesús. María, la madre de Jesús, creyó en el ministerio de su hijo. La tía de Jesús, hermana de María, creyó en Jesús. María, la de Cleofas, un hombre de dinero, creyó también en Jesús. Y finalmente el último nombre que se menciona en el Evangelio es José de Arimatea, un hombre rico. Un hombre rico cuya tumba fue utilizada para poner el cuerpo de Jesús. Usted sabe que solamente los pobres fueron al cementerio a enterrar a Jesús. Unos cuantos pobres nada más. Lo enterraron en una tumba de ricos, pero solo los pobres fueron a su entierro. Unos cuantos pobres nada más, tampoco no fueron muchos. Prediqué un sermón en Irak un día, antes de salir de Irak, en el 2006, a la congregación morena, es gospel, el servicio gospel. Regularmente todos los que se reúnen en su mayoría son morenos, son de piel blanca, piel negra, pero son gente fieles. Y cada vez que yo iba a predicar a ese lugar, ay, yo me gozaba con el espíritu de esa gente que tienen. Ellos saben cómo empezar, cuándo empezar a cantar, cuándo terminan, no se sabe. Pero ellos saben cuándo empezar. Bueno, y yo prediqué allí que debajo de la cruz, no es debajo de la cruz que tenemos que estar. Debajo de la cruz había un montón de gente mirando confundido al que se encontraba crucificado. Unos lloraban, otros lo escupían. Todavía una mezcla de malas cosas allí debajo de esa cruz. No es bajo la cruz. Pablo dijo que no es bajo la cruz, que es sobre la cruz. Pablo dice que él se subió a la cruz y ¿qué hizo él? Se crucificó con Cristo. Juntamente estoy crucificado con Cristo. No vivo ya yo, ¿vive qué? Cristo en mí. Pero en una cruz donde ya hay uno crucificado, ¿dónde puede crucificarse otro? En una cruz donde hay ya uno crucificado, ¿dónde puede crucificarse el otro? Hay un solo lugar en esa cruz donde el otro puede ser crucificado, y es a espaldas de ella. Por eso Pablo dice en Colosenses que estamos escondidos con Cristo en Dios. Pablo subió a la espalda de la cruz, se crucificó a espaldas del crucificado para sentir el dolor, para participar. Estoy hablando de un acto de fe. Y participó del dolor de la salvación. Se hizo uno con Cristo. Uno con Cristo. Allí en ese lugar fusionó su vida. Su vida la fusionó con el Salvador. En esta noche yo pregunto, el versículo 20, capítulo 31 del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, dice una sentencia o un anuncio para todos nosotros. Juan 20, 31 dice allí: pero estas fueron escritas. Voy a leer desde el 30. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro.
pero estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué fueron escritas estas cosas? Para que creyeran en el Hijo de Dios. Yo les he leído aproximadamente unas 18 conversiones registradas en el Evangelio de Juan. Aproximadamente unas 18 conversiones que incluyen más de 20,000 personas. Más de 20,000 personas incluyen estas 8 conversiones que se registran en este lugar. Y yo le pregunto en esta noche, usted no estuvo allí para ver los milagros del Señor Jesucristo. Quizás nunca ha visto un milagro, quizás no ha visto nunca nada. Pero el viernes pasado, ayer, cuando estábamos aquí, cuando yo hablé de la transformación que Dios hizo en mi vida, había un hombre en esas gradas que yo no sabía que estaba parado ahí, el hermano Ismael Meléndez, de Parcela Cintrón, donde yo nací, donde yo me crié y me desarrollé en la iglesia. Y un sábado que él ensayaba en la iglesia con un grupo de jóvenes, un orfeón que tenían allí, yo estaba en una crisis tremenda. Yo me encontraba en la esquina de la iglesia adventista, que era el punto caliente del barrio. De allí escuchaba los cánticos de ellos y no pude resistirlo. Me acerqué con un afro como de 3 años sin recortarme. Y me acerqué y entré y me senté en el último banco y oí a los muchachos cantar. Me levanté para irme de aquel lugar porque de verdad el Espíritu de Dios me tocó y me recordó muchas cosas cuando yo estaba en los caminos del Señor. Ismael se levantó y me interrumpió el ensayo. Mientras yo estuve sentado, él estuvo tranquilo. Pero cuando vio que yo me iba, salió y me dijo, tú puedes ser parte de este grupo también y puedes cantar en este grupo. Y yo le dije, hay muchas cosas que yo tengo que cambiar primero para eso. Pero ¿sabe una cosa? Tiempo después, más tarde, yo era parte de ese grupo y en cuestión de 3 meses yo me convertí en el predicador del grupo. Mire, los que están aquí quizás no saben de lo que yo estoy hablando, pero él que estaba allí sentado, cuando yo dije Jehová transforma, él sabe lo que yo estoy diciendo. Quizás usted nunca ha visto un milagro de transformación. Quizás usted nunca ha visto a nadie cambiar de la noche a la mañana. Quizás usted ha visto un montón de personas entrar dentro de la iglesia, a los 3 meses, 6 meses, 5 años, se salen de la iglesia otra vez de nuevo y vuelven a las borracheras y vuelven otra vez de nuevo a su vida de bohemio o de bohemia. ¿Ve? Los ha visto. Pero el que es transformado por el Espíritu de Dios, limpiado por el agua limpia que entra dentro de su vida, y la transformación se lleva a cabo, entra en el proceso del punto sin retorno, donde Dios se hace su Dios y Él se hace el Hijo de Dios. Y cuando Dios se apodera de una vida, escúcheme bien esto, Dios no es un niño pequeño que usted con un manotazo le quita un dulce de la mano. Cuando Dios es dueño de una vida, es dueño de esa vida porque la pagó con su sangre. Y hay un grupo de hermanos en la iglesia que andan inmediatamente, tan pronto ven un hermano con un pequeñito desliz, ahí el hermano anda perdido. ¿Usted sabe lo que es perdición? ¿Usted sabe lo que usted está hablando? No está hablando, está simplemente lo que usted tiene que hacer es acercarse a esa persona. Acercarse y estimular a esa persona a que continúe siéndole fiel al Salvador, porque el Salvador ha continuado sin interrupción siéndole fiel a ella. Y en esta noche la sangre del Señor Jesucristo puede limpiar tu condición de vida. Si tú en esta noche le das la oportunidad y dices, Señor, tuyo soy, tuyo soy. Yo soy tuyo, Padre Celestial. Yo quiero que cantemos este himno juntamente con el coro que está cantando aquí. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz. Yo quiero estar más cerca de ti. Y en esta noche yo sé que hay muchos que están aquí sentados, que vinieron esta noche por primera vez, o que han venido a la iglesia, han llegado a la iglesia, han estado luchando por mucho tiempo. Quizás fueron parte de los que se pararon anoche y estuvieron aquí.
Pero en esta noche mi invitación es diferente. Yo te invito a que en esta noche tú recibas al Hijo de Dios oficialmente. Oficialmente tú recibas al Hijo de Dios en esta noche. Y le digas, límpiame, límpiame, aplica tu agua limpia sobre mí. Yo quiero que cantemos, tú yo soy Jesús, pues oí tu voz. Póngase de pie, póngase de pie. Tuyo soy Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en nada subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Viva yo, buen pastor. Cante al Señor, cante al Señor. Seguirte a ti me consagro, concedido por ti. Mi espíritu, alma y cuerpo adoro mi Señor. Aún más cerca, cerca, Dios. llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Viva yo, buen pastor. Gloria a Dios. De tu Gloria a Dios. grande amor no comprenderé Cante conmigo, cuál es la cante. Cante al Señor. profundidad. Hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Viva yo, buen pastor. Gloria a Dios. Gloria a Aún Dios. más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Viva yo, buen pastor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Viva yo, buen pastor.
insistir en que en esta noche yo quiero ver a esos que en esta noche el Espíritu de Dios los ha tocado y que quieren recibir al Señor Jesús en esta noche como su Salvador personal, como el Dios de su vida, el regente, el dueño de su vida. Si en esta noche hay aquí conmigo, en medio de la congregación, alguien, yo sé que tú estás luchando, has estado luchando por muchísimo tiempo por hacer esa decisión, y en esta noche se te da la oportunidad, el Espíritu de Dios te brinda la oportunidad de tú decir: yo quiero recibir al Hijo de Dios como el Dios de mi vida. Ven aquí conmigo, muévete aquí al frente, yo quiero orar por ti en esta noche y confirmar y reconfirmar esa decisión. Donde quiera que tú estés, muévete aquí conmigo, al frente conmigo. Si tú recibes en esta noche al Señor Jesucristo, yo te garantizo, alabado sea Jesús, yo te garantizo que la sangre de Jesucristo y el poder de Jesús jamás te abandonará, jamás. Esta noche es una noche de encuentro, una noche de encuentro y de poder. Ven, muévete de donde tú estés, recibe al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios en esta noche. Recíbelo al Hijo de Dios en esta noche. Dile: yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser tu hijo, yo quiero que tú seas mi Dios, que lo que yo he intentado por mucho tiempo en esta noche se convierte en realidad. Dale la oportunidad al cielo que en esta noche reconstituya tu vida, restaure tu vida. Dios te bendiga. Acérquese para acá. Dios te bendiga. Hay alguien más, yo sé que hay alguien más. Yo sé que todavía hay sentados o parados en medio de la congregación gente que anda buscando al Señor. En esta noche vuelve. Si anoche estuviste aquí conmigo, vuelve de nuevo aquí, otra vez. Y dile al Señor: Señor, yo quiero firmemente formar parte de tu reino celestial. En esta noche el Señor escribe tu nombre en los libros del cielo de una vez y para siempre. Y jamás será borrado, porque fueron escritos. Tu nombre será escrito con la sangre del Hijo de Dios. Con la sangre del Hijo de Dios será escrito. El Señor en esta noche te toma y te hace su hijo, te hace su hija, te hace su hija. Que la sangre de Jesús en esta noche se convierta en tu pasaporte al reino de los cielos. En tu pasaporte al reino de los cielos. Dios te bendiga. Dios te bendice. El Señor te bendice. Que la sangre de Jesús se convierta en tu pasaporte al reino de los cielos. Únase conmigo en oración. Únase conmigo en oración. Pero hay todavía, el Espíritu de Dios me dice que hay todavía gente que no se ha movido aquí, que deben estar aquí presentes, aquí, conmigo aquí. Hay todavía gente que está luchando, que debe moverse a este lugar para recibir la oración, para recibir el poder de Dios. Yo quiero poner mis manos como ministro sobre todos ustedes. Hay alguien más que no se ha movido de su lugar, que todavía está luchando, que en esta noche el Señor te recibe. Dios te bendiga. Hay alguien más. El Señor te recibe en esta noche. Te recibe y te recibe para siempre. Lo vuelvo a repetir. Te recibe para siempre. Esta noche es la noche de tu reconciliación con el cielo. Ven a buscar al Señor. Donde esté, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Vamos a hablar con la majestad de los cielos. Mi Dios y mi Salvador, tu nombre es grande sobre el universo y sobre toda la tierra. Tú eres Dios en el cielo y en la tierra, y donde quiera que tu nombre se pronuncia, santo, santo, santo es tu nombre, Jehová. En esta noche yo quiero, como ministro del Evangelio, reconfirmar estas almas.
que se han movido en señal de aceptación aquí al frente. Su simple gesto de moverse aquí al frente te dice, oh Padre, que ellos aceptan a tu Hijo como el pasaporte al reino de los cielos, que ellos se convierten en súbditos tuyos, hijos en esta noche por la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que los que creyeron en su nombre, ellos han creído en tu nombre, que los que les recibieron, ellos te han recibido. Tú les diste el poder de ser llamados hijos de Dios. En esta noche, decláralos hijos de Dios de una vez y para siempre. Que no haya vuelta atrás. Padre, al imponer mis manos sobre ellos, te pido que milagros y prodigios sean hechos. Y que el que está enfrentando aquí una enfermedad, en esta noche reciba la sanidad. Manifiéstate, oh Señor. Confirma mi ministerio como siempre lo has hecho. Te doy gracias porque siempre me oyes. Y en esta noche te pido que la sangre de Jesucristo sea la libertad para estos mis hermanos. En el nombre santo, sublime del Hijo de Dios, yo te declaro santo y salvo en el nombre de Jesús. Habla con tu Dios en esta hora. Dile al Señor lo que tú quieres en esta hora. Pide y se hará. Pide y se hará. Señor. Así será. Sí, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así bendecirás a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te acompaña ahora y siempre. Amén.